quiero hacerte un breve resumen de lo que es mi testimonio. Si tal vez tú has pensado que ya Dios se olvidó de ti, o que tal vez tú no estás entre los planes de Dios, déjame decirte algo. Dice la palabra: yo sé los planes que tengo contigo y son planes de bien y no de mal. La palabra dice: con amor eterno te he amado. Y yo vengo producto de una oración que hizo mi mamá al Señor. Mi mamá tenía 8 varones y anhelaba una niña, y aunque ella no le servía al Señor, ella hizo esta oración a Dios y le dice: Señor, yo quiero que tú me concedas tener una niña. Y en mi hogar nunca se habló de la palabra del Señor. Yo nunca vi a unos padres amorosos entre ellos, porque en todo momento yo lo que veía entre mis padres eran discusiones. Un padre que de lunes a viernes era un padre trabajador y responsable, pero viernes, sábado y domingo se tornaba a la bebida y me prometía que iba a dejar de beber, y luego el próximo fin de semana volvía a lo mismo. Yo recuerdo ver a mi mamá salir con nosotros a buscar a mis tíos para venir a calmar a mi papá, porque tiraba y viraba las camas, los muebles, y todo lo viraba al revés. Y así fue mi infancia. Mi mamá, al ver esto, me daba mucha libertad, y yo creo que fue hasta un error el que hiciera eso, porque al darme libertad me expuso. Y así que en esos lugares a donde ella me permitía ir, que eran casas de amigas, yo me vi en el peligro de que hombres cometieron actos lascivos conmigo. Y no fue uno ni dos, fueron varios amigos de mi papá, vecinos, personas que yo no conocía. Y así fue mi crianza, ¿verdad? Y así comencé a crecer hasta el momento que llegué a los 12 años, que comencé a ir a lugares donde menores de 21 años no podían ir. Comencé a ir a fiestas, a discotecas y a lugares donde se supone que no me dieran acceso. Pero el enemigo elaboró el plan para que yo pudiera entrar a esos lugares. A los 15 años, el vecino comete actos lascivos conmigo. Gracias le doy al Señor que Dios me guardó, me cuidó, que fue muy poco lo que a mí me llegaron a tocar. Pero yo en ese momento le digo a mi mamá: mami, me voy a casa de una amiga. Allí estuve 2 meses, alejándome quizás de eso que me había pasado con el vecino. Y en ese tiempo, cuando mi vecino ve que ya yo no estoy en la casa, el cargo de conciencia lo hace ir donde mi mamá, se le arrodilla y le dice: perdóname por lo que yo le hice a tu hija. Luego mi mamá me manda a buscar, y cuando me manda a buscar yo le digo: esto fue lo que ocurrió, pero él no me tocó. Así que así fue mi infancia, ¿verdad? Así fue como me crié. Luego, en ese tiempo, en Puerto Rico pasó el huracán Hugo, lo perdimos todo. Fui a vivir a casa de mi abuela, pero apenas yo conocía a mi abuela, ni a mis tías, ni a mis primas. ¿Por qué? Porque mi papá prácticamente no nos llevaba a casa de mi abuela. Era muy pocas las veces que yo recuerdo que fuéramos allí, porque no éramos una familia unida como lo es tal vez otras familias. Para mí era una familia lo que yo estaba visualizando, pero esto no fue lo que Dios constituyó como una familia. Dios constituyó la familia para que esté unida, para que se ame, para que se apoye. Yo clamo a Dios a mis 18 años. Dios me guardó de no haber caído, ¿verdad?, en vicios de drogas ni nada de esto. Dios me guardó incluso de 2 accidentes de autos, pero aunque Dios me guardaba, yo no podía entender que era la mano de Dios la que me estaba guardando, el que estaba conmigo. E incluso yo intenté en una ocasión ir a la iglesia de mi abuela, y cuando yo me aparté, recuerdo que caminando por una cancha de un residencial, había un culto, y el que estaba predicando en esa cancha, Dios lo utiliza para decirme: hay una persona que le dice al Señor que si esto es servirle al Señor, que si es porque te hicieron daño, especificaba: si esto es servirle al Señor, pues que mejor tú no quieres saber de Dios. Pero déjame decirte algo: así te dice el Señor, yo a ti no te hice nada.
Yo sabía que esas palabras eran para mí, pero aún así, pues yo continué en esa vida, aunque como les menciono, nunca obtuve felicidad, siempre había un vacío, y es que el hombre sin Dios está vacío, porque somos creación de Dios, Dios nos creó y necesitamos de Dios. El hombre necesita del creador y su creador es Jehová de los ejércitos. Así que yo siempre tenía ese vacío en mi interior, pero como a los 18 años es que yo clamo a Dios, y estando sola en mi casa mirando por la ventana, yo le digo, ¿sabes qué, Señor? No puedo más, no puedo más, siento que no soy feliz, necesito paz en mi corazón. Así que abrí la puerta de mi corazón, y la Biblia dice que Él está a la puerta y llama, y que si tú abres tu corazón, Él entra a Él. Yo abrí las puertas de mi corazón y Él entró a mi vida. Yo le dije específicamente, quiero una iglesia donde aunque no haya muchos jóvenes, porque yo era joven, tenía 18 años, pero que se te adore en espíritu y en verdad. Y Dios me lleva a esta iglesia donde no había muchos jóvenes, pero comienzo a tener experiencias con Dios. Yo lo que quería saber era si era cierto eso que hablaban del Espíritu Santo, de las lenguas, del poder de Dios sobre el ser humano. Yo quería saber si eso era real. Así que yo no quería saber de compañero en mi vida. ¿Por qué? Porque ya yo venía desde mi infancia con unos traumas en base a los actos lascivos a los que fui sometida. Yo no quería saber de compañero, lo único que quería saber era si era cierto que el danzar, el hablar lengua, que eso que hablaban de que existía un Dios creador era cierto. Y Dios comienza a tratar conmigo y darme, ¿verdad?, esas experiencias. La primera experiencia que Dios hace en mi vida fue inmediatamente que me convertí. Ese mismo día, haciendo la confesión, aceptando a Cristo como mi Salvador, Dios abre mis sentidos. Y yo siento que al lado mío se para un demonio. El calor que yo sentí en mi cara era como si me hubieran puesto una hornilla de cocinar en mi rostro. Y yo escucho en mi oído cuando ese demonio dice, ahora te vas a convertir a Cristo. Si te conviertes a Cristo, tienes que dejar el fumar, el beber, las discotecas y todas estas cosas. Y me hizo una lista de las cosas que yo tenía que dejar. Recuerdo que lo miro hacia el lado y le digo, ¿lo dejo y qué? Aunque me dijeran que tal vez estaba loca, yo dije, ¿lo dejo y qué? Y siento como ese demonio hace así y se va. No me había percatado en ese momento que Dios había abierto mis sentidos. Pasaron muchos años, ¿verdad? O varios años. Y luego en otra ocasión vuelvo y escucho una voz, pero ya esta voz era la voz del Señor. Dios venía hablando a mi vida constantemente 3 palabras. Viene un ungido, guardado y separado para ti. ¿Por qué? Porque tengo planes con ustedes. Y volví a Dios y hablaba mi vida donde quiera que yo iba, a un retiro, a una vigilia. Dios hablaba la misma 3 palabras. Me decía, viene un ungido, guardado y separado para ti porque tengo propósitos. Yo no quería que Dios me hablara esas palabras. ¿Por qué? Porque lo único que yo pensaba era en los hombres que habían abusado de mi infancia, ¿verdad? Y así que yo lo único que quería era que Dios me bautizara con su Santo Espíritu. Yo lloraba y yo clamaba y le pedía al Señor, Señor, yo quiero sentir lo que estas personas sienten. Y Dios entonces comenzó a hablarme y a decirme que antes de lo que yo pensaba lo iba a recibir. Y así mismo fue. Poco tiempo después, en un retiro de jóvenes, Dios me bautiza con las lenguas, Dios me bautiza con el Espíritu Santo, y pude comprender que los cristianos o los evangélicos hablan sobre el Espíritu Santo y las lenguas era cierto. Luego van pasando el tiempo y yo me empiezo a sentir sola porque en mi hogar nadie le sirve a Cristo. Y en una ocasión estoy arrodillada en el altar y le digo al Señor, Señor, ¿sabes que me siento sola? Tú no dijiste que venía ungido, guardado y separado. Ya Dios había sanado mi corazón, ya Dios había obrado en mi interior, porque la obra en la vida del ser humano la hace el Espíritu Santo. El cambio verdadero en el ser humano ocurre no porque una persona te cambie, sino porque el Espíritu Santo y la palabra te confrontan y hay un cambio verdadero, y ya ese cambio en mi corazón había surgido.
Y cuando yo le digo así al Señor, le digo, tú no dijiste que venía ungido, guardado y separado, me siento sola. Dios mueve a una persona de la parte de atrás de la iglesia y esta persona se me arrodilla al lado y me dice, joven, así te dice el Señor. Yo te dije que venía un ungido, guardado y separado y yo no miento. ¿Qué sucede? Que conozco a mi esposo. Y cuando conozco a mi esposo actuar, pues yo quería que Dios hablara a mi vida y me confirmara si ese era la persona de la que tanto Dios me había hablado, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y los planes de Dios para nuestra vida, Dios se glorifica. Y yo decía, Señor, tanto que tú me has hablado de ungido, guardado y separado, yo no quiero estropear esos planes, sino que quiero hacer tu voluntad. Pero entonces Dios en ningún momento me habló. Estuve 2 años de novia con él y me casé creyendo lo que dice la palabra, que si uno mantiene, ¿verdad?, los caminos, ¿verdad?, o sus pies en los caminos de Cristo, Dios no va a permitir que tu pie tropiece en piedra. Me casé creyendo, pero en ningún momento Dios me confirmó. Hasta hace apenas 5 años atrás tenemos una nena de 20 años, ya la niña tenía como 15 años. Y Dios habla a mi vida. En la iglesia donde estoy ahora mismo perseverando, un predicador mira a mi esposo que estaba tocando el piano y le dice, ¿dónde está tu esposa? Y él le dice, la señora que está aquí sentada, le dice, ven acá. Nos pasa al altar, nos dice que nos tomemos de la mano. El predicador nos dice, ¿ustedes tienen una niña o un niño? Y dice, sí, tenemos una niña. Y mandamos a pedir a que nuestra nena pasara también. Pasamos al altar. Cuando pasamos al altar, Él nos dice, así les dice el Señor. Yo los he ungido, yo los he guardado y los he separado para un ministerio pastoral. Eran las mismas 3 palabras que Dios me hablaba en mi juventud. Y aunque a veces tenemos que esperar por la contestación, en mi caso fueron muchos años esperando por volver a escuchar esa contestación del Señor, ciertamente nuestras oraciones no caen al suelo y Dios contesta a nuestras vidas. Dios habla a mi vida en un sueño y en este sueño es como si Dios hubiese sacado mis senos y lo hubiera puesto en mis manos. Y en mis manos yo tengo 2 masas de grasa. Yo desconocía que los senos mayormente son grasa. Y como Dios es perfecto y no se equivoca, en la mano derecha yo tenía un tumor. ¿Por qué digo que es perfecto? Porque en mi seno derecho yo tenía ese tumor y tenía cáncer. Y Dios me lo estaba mostrando en ese sueño. Y en ese sueño yo veo esa masa de grasa, luego veo mi seno y veo la forma del tumor y le espeto el dedo y le digo, en el nombre de Jesús te vas. Y cuando abro mi mano, ahí estaba el tumor. Lo desecho de mi cuerpo y limpio mi piel y ahí despierto. Dios habla a mi vida y me dice, vas a atravesar una tormenta. Y a mitad del proceso, tú vas a ver lo que yo voy a hacer, porque yo te voy a elevar por encima de ella, porque yo soy tu sanador. Yo sabía que la prueba tenía que ser una enfermedad, porque me estaba diciendo, yo soy tu sanador. Pero lo que hice fue que lo escribí en una libreta que yo tengo, donde yo escribo todas las profecías, todos los sueños, y luego yo reviso esa libreta y me encuentro con las palabras que ya Dios ha hablado a mi vida. Cuando yo voy a hacerme la biopsia, yo voy con mi pastora. Voy con mi pastora y ella me dice, Maribel, esto a ti Dios te lo dijo, busca la libreta. Dios a ti te habló y te dijo que ibas a atravesar una tormenta. Llego a mi casa, busco la libreta y efectivamente ahí estaba escrito, donde Dios hablaba a mi vida diciéndome que iba a atravesar una tormenta. Luego Dios utiliza a una sierva del Señor que va a la iglesia y me da una palabra de parte del Señor diciéndome, vivirás y no morirás, porque mi palabra es mi palabra. Yo le enseño a mi vecino un video donde muestra ese momento donde ella me está diciendo que viviré y no moriré, porque su palabra es su palabra. Al otro día mi vecina me llama y me dice, Maribel, ayer tú me mostraste un video donde Dios te decía, vivirás y no morirás. Y hoy a mi trabajo vino un pastor que él no te conoce, él no sabe quién tú eres.
Y él me dice, tú tienes una vecina que tiene una necesidad. A mí lo que me impresiona no es lo que él te regaló, él te está regalando unos libros. A mí lo que me impresiona es que él te pegó un versículo bíblico en la parte de afuera, ¿verdad?, de los libros. Y es esto que yo tengo aquí. Esta es la libreta donde yo copio, ¿verdad?, todos los sueños y toda la palabra de Dios. Y era efectivamente el mismo versículo. Dice Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré para contar las grandezas del Señor. Dios me estaba confirmando lo que ya Él me había dicho, que viviría y no moriría. Gloria al nombre del Señor. Luego, Satanás entra a mi cuarto. Mi esposo se va a trabajar ese día, esa mañana. Mi hija se va a la escuela. Y yo siento como la puerta es atravesada por ese espíritu, ¿verdad? Porque es un espíritu. Se paró en el mismo medio de mi cuarto. Y yo escucho cuando me dice, vistes por no haberte hecho la mamografía a tiempo. ¿Qué me dice la palabra que es Satanás? Un mentiroso y un acusador. Y ese espíritu que entró a mi cuarto era un mentiroso porque yo me hacía mi mamografía y yo no fallaba en mis mamografías. Y me estaba acusando porque me estaba diciendo, vistes, por no hacerte la mamografía te dio cáncer. Cuando yo identifico que es un espíritu demoníaco, le digo, en el nombre de Jesús te vas, porque así como esto entró a mi cuerpo, así mismo va a salir. Y siento como ese espíritu sale de mi cuarto. El enemigo siempre se va a levantar en contra de una persona y máximo si esa persona está atravesando por una enfermedad. Y lo primero que va a atacar es la mente del ser humano. Lo primero que va a atacar es poner duda en tu corazón. Y si él logra poner duda en tu corazón y tú permites que esa duda haga el efecto que él desea, te va a derrotar. Así que Dios quiere que en medio de los procesos nosotros nos mantengamos creyéndole a Dios y nos mantengamos en fe. Gloria al nombre del Señor. El enemigo trató de destruirme por diversas maneras, trató de destruir mi matrimonio, trató de destruir mi niñez, haciendo que muchos hombres cometieran actos lascivos conmigo. Trató de destruirme en accidentes de carro, tuve 2 accidentes de automóviles, así que él trató de destruirme de diversas maneras, trató de destruirme porque trató de destruir mi hogar. Mi hogar era un hogar donde no había amor. Mi hogar era un hogar donde mi padre bebía los fines de semana, donde mis padres no se amaban. Y todas estas cosas habían hecho en mí que yo me comenzara, ¿verdad?, en toda mi juventud a crecer en un ambiente donde fui rebelde, donde no quería saber del Señor. Pero Dios llegó a tiempo, ¿verdad? A mis 18 años llegó a mi vida. Y desde los 18 años yo abrí mi corazón y Él entró, porque la palabra dice que Él está a la puerta y llama, y que cuando Él toca, si tú abres la puerta de tu corazón, Él entra y Él restaura, ¿verdad? Así que Dios me cambió, Dios me restauró, Dios me limpió, Dios hizo que yo sanara mi corazón de los abusos y de todo lo que había atravesado o pasado en mi niñez. Dios comenzó a hablarme de un ungido guardado y separado donde quiera que yo iba, aunque yo en ese momento no quería saber de ningún, ¿verdad?, compañero en mi vida, porque había sido abusada en mi niñez. Sin embargo, Dios comenzó a hablarme del ungido guardado y separado. Yo conozco a mi esposo y cuando yo decido, ¿verdad?, hacerme novia de él, yo le pregunto al Señor y le digo, Señor, tú me has hablado tanto de un ungido guardado y separado que yo no quiero fallarte, que yo no quiero dañar tus planes y tus propósitos. Así que yo necesito que tú me hables y me digas si Él es. Pero en ningún momento Dios habló. En ningún momento Dios me contestó. Yo me caso con Él en fe, creyendo lo que dice la palabra, que Él no va a permitir que tu pie tropiece en piedra cuando Él sabe que tú anhelas hacer su voluntad. Y pasaron como 15 años o 17 años prácticamente, y Dios utiliza a una persona en la iglesia
y lo llama a él, me llama a mí, llama a mi hija y nos dice, cójanse de las manos. Y cuando nos cogemos de las manos, yo escucho a Dios hablar a través de esa persona diciendo, así les dice el Señor, yo los he ungido, yo los he guardado y los he separado para un ministerio pastoral. Eran las mismas 3 palabras que Dios siempre me hablaba, las mismas 3 palabras que Dios siempre me decía, vienen ungido, guardado y separado. Esas son las cosas que Dios hace cuando Él ve que tú quieres agradarle y que tú quieres hacer su voluntad. No deja que tu pie tropiece en piedra. Y cuando comencé todo este proceso de cáncer, pues mi fe no desmayó. Yo le decía al Señor, yo sé, Señor, que yo no voy a morir. Tú dijiste que viviré y que no moriré, y yo te creo. Así que yo nunca le pregunté al Señor el por qué. Yo solamente le decía, ¿para qué es el día de hoy? Muéstrame qué tú quieres que yo haga hoy. Muéstrame a quién tú quieres que yo le hable hoy. Pero yo sé que yo seré sana de este cáncer. Gloria al nombre del Señor. Santo y poderoso eres Jesús. Y entonces Dios habla a mi vida en sueño, Dios habla a mi vida diciendo que viviré y no moriré. Dios comienza a poner mujeres en mis manos. Aunque yo estaba enferma, yo tenía que orar por esas personas. Y es que yo siempre digo en mi página, mira más allá de donde ven tus ojos. Aunque mis ojos estaban viendo que yo estaba enferma, que yo necesitaba, yo tenía que dar por gracia lo que había recibido. Que yo había recibido a un Dios de poder y de autoridad, y tenía que darlo a conocer a otras personas. Así que Dios empezó a decirme, voy a poner mujeres en tus manos porque quiero sanar. Yo me encontraba personas en las tiendas y me decían, hace 15 minutos se supone que ya yo terminé, que me tenía que ir, algo me retenía en este lugar. Y cuando yo comenzaba a hablar con esas personas y darle mi testimonio, ella decía, ahora yo entiendo por qué Dios me retuvo aquí, y es que yo estoy esperando por una biopsia, y yo sé que Dios te envió para decirme que tengo que creerle a Él. Y en esos momentos yo escuchaba la voz de Dios que me decía, ora, la puse delante de ti para que ores. Y yo le decía, Señor, voy ahora, porque la persona me estaba hablando. Pero allí mismo hacíamos una oración y fueron muchas las mujeres a las que Dios permitió que yo les hablara. Yo vi milagros del Señor en ese proceso. Dios sanó a una mujer de una gangrena en su pierna. Yo vi la mano de Dios obrando. Vi cómo Dios ponía a mujeres por teléfono, me las ponía de frente. Y no era casualidad que esas personas estaban esperando por una biopsia o tenían familiares esperando por un resultado, por una biopsia, y era Dios el que me ponía a esas mujeres de frente. Yo solamente le pedía al Señor una petición, y yo le dije, Señor, aunque tal vez sea una petición que es insignificante, pero yo quiero pedirte que aunque se me caiga el pelo, a mí no me importa si se me cae el pelo, pero que no se me caigan las cejas. Y en esta ocasión estoy junto a mi pastora y ella me mira y me dice, oye Maribel, ¿tú no te has dado cuenta de algo? A ti se te cayó el pelo, las pestañas, pero las cejas no se te cayeron. Y yo recuerdo la petición que yo le había hecho al Señor. Y es que para Dios no hay nada imposible. Si tú estás pasando por cualquier situación, la palabra dice, pedid y se os dará. A mitad del proceso yo le decía, Señor, tú dijiste que a mitad del proceso yo iba a ver lo que tú ibas a hacer, pero estaba llegando a mitad del proceso porque estaba llegando casi a la operación. Y la operación era la mitad de mi proceso. Primero me daban quimio, operación y radiación. Y yo le digo, Señor, tú no dijiste que tú me ibas a mostrar o que yo iba a ver algo a mitad del proceso. ¿Qué es lo que voy a ver? A mitad del proceso surgieron 2 cosas. Una persona que estaba enferma con cáncer, Dios la pone frente a mí y me permite hacer una oración por esa persona y Dios la sana. Eso fue lo primero que Dios hizo. Lo segundo es que estando en la oficina de mi oncólogo, yo veo a 2 mujeres hablando y una le dice a la otra, el año pasado yo no tenía cáncer. Yo viro mi rostro y mirando hacia el techo de la oficina, hablando con Dios, le digo, Señor, yo tampoco el año pasado tenía cáncer. Y ellas seguían hablando y ella le decía a la otra, es triple negativo. Y yo miraba a Dios y le decía, Señor, el mío también es triple negativo. Es un cáncer agresivo, es de seno y mide 4 centímetros. Y yo decía, Señor, el mío también mide
lo mismo que el de ella, es cáncer de seno, es triple negativo, es T3, como ella le está diciendo a la otra mujer. Y esto me lleva a hacerle una pregunta al Señor, y yo le digo: Señor, porque esta mujer le está diciendo a la otra mismo diagnóstico. Es que es idéntico a lo que yo estoy pasando, lleva el mismo tiempo con el cáncer, es del mismo tamaño, es de seno, el mismo tipo de cáncer, y yo escucho la voz de Dios audible que me dice en ese momento: Maribel, tú no me estás preguntando dónde está tu milagro, escucha. Y yo sigo escuchando, y ella le dice a la otra: pero está regado por todo el cuerpo y me están tratando de mantener viva. Vuelvo y escucho esa voz de Dios que me dice: Maribel, tu milagro es que yo te estoy guardando. Tu milagro es que yo te estoy protegiendo. Porque cuando nosotros nos depositamos en las manos de Dios y confiamos en Dios, Dios hace la obra. Dios tiene el poder para guardarte, para cuidarte. Y aún así, si una persona muere por cáncer o por cualquier enfermedad, no es que perdió la batalla, no es que Dios no tuvo misericordia, es que Dios hace como Él quiere, porque Dios me enseñó que Él hace milagros de muchas maneras. Yo creía que mi milagro era que el cáncer se iba a desaparecer, esa era mi fe, porque yo le creo a Dios, pero no fue la manera en que Él quiso hacer el milagro. Él me permitió llegar a sala de operaciones, así que Dios hace milagros de muchas maneras, y ese era mi milagro. Mi milagro no era que se iba a desaparecer. Mi milagro es que Dios me estaba guardando, porque cuando yo llegué a esa operación, la doctora me dice: tu cáncer era un cáncer agresivo, era un cáncer de gran tamaño, pero tu cáncer nunca se regó, nunca llegó a los nódulos. Y hoy yo te quiero decir que si tal vez tú estás atravesando una situación donde tal vez tú no ves salida, créele a Dios, no le des cabida a la duda, porque dice la palabra que para el que cree todo es posible. Y yo llegué a la operación, y recuerdo que cuando llegué a la operación tenía temor. Como ser humano yo tenía temor, porque nunca había sido operada, y aunque yo le decía al Señor: Señor, yo sé que yo voy a estar bien luego de esa operación, pero tengo temor de entrar a ese lugar por la anestesia, porque nunca he sido operada. Y recuerdo que mirando por la ventana del hospital solamente le dije al Señor: ¿sabes qué, Dios? Pero glorifícate. Solo te voy a pedir que te glorifiques. Y en ese momento Dios utiliza a una persona caminando por el pasillo del hospital. Y esa persona venía cantando la canción de Ricardo Montaner que dice: en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá. Y cuando yo la escucho cantando esa canción, yo digo: Señor, te acabo de decir que te glorifiques, y tú mandas a esta persona a cantarme: en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Yo sé que tú te vas a glorificar, Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que vi la mano de Dios obrando. Dios me guardó, Dios me libró. Llevo ya prácticamente 2 a 3 años ya libre de cáncer, para la gloria del Señor, y Dios ha puesto muchas mujeres en mis manos, y Dios se glorifica. Dios hace como Él quiere. Yo no puedo callar lo que Dios hizo en mi vida, porque mi Dios es real. Deposita en las manos de Dios todas tus preocupaciones. Dice la palabra: confía en Él y Él hará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este testimonio sea de bendición a tu vida, y así como Él lo hizo conmigo, así como Él me habla, así como Él me demostró que Él es real, que su Espíritu Santo es real, así como Él me mostró que Él me guardó en toda mi niñez y mi juventud, así como Él me mostró que Él es mi sanador, que Él tiene el poder para sanar, Él lo quiere hacer contigo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios te bendiga.